Buenos días, buenas tardes e incluso buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario web de hoy en georreferenciación de datos y creación de un diseño preliminar. Mi nombre es Shadia Serrano y hoy los estaré acompañando como su anfitriona. Para empezar, quisiera hablar un poco de las normas del seminario. Todos ustedes se encuentran actualmente silenciados, pero pueden comunicarse con nosotros y hacer sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas de GoToWebinar. Todas estas preguntas que tengan durante la presentación las responderemos al final de la sesión. Por otro lado, también quisiera recordarles que esta sesión está siendo grabada y después la encontrarán en nuestro canal de YouTube. También todas las personas que se inscribieron recibirán un correo electrónico con el vínculo a esta grabación. Además, también recibirán el certificado de asistencia a más tardar mañana. Esta es nuestra pequeña agenda de hoy. Para comenzar, les haré una pequeña introducción acerca de georreferenciación y algunas herramientas en el software que nos permitirán utilizarla mejor. Luego le daré la palabra a nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero, quien se encuentra conmigo hoy y presentará el ejemplo del proyecto en Rodench. Él nos demostrará la utilización de datos georreferenciados para crear una superficie DEM y un diseño preliminar de la vía, la recopilación de datos de campo para refinar o modificar el diseño, la importación de los nuevos datos del campo nuevamente a Terrain Location como fondo y con etiquetas y el ajuste del diseño para acomodar los datos recopilados. Existen dos tipos de coordenadas. Si estamos haciendo un trabajo de ingeniería, tenemos que asegurarnos de estar trabajando con un sistema de coordenadas cartesianas, ya que éstas nos permitirán medir distancias y ángulos. Por su lado, las coordenadas geográficas están vinculadas con las coordenadas en nuestro proyecto a los puntos reales en el suelo. No son las más adecuadas para ingeniería, pero sí muy útiles para GPS. Pero la pregunta del día es, ¿qué es georreferenciación? Georreferenciación significa que el sistema de coordenadas interno de los datos del levantamiento puede estar relacionados con un sistema terrestre de coordenadas geográficas. Esto significa que un punto de coordenadas en el diseño corresponde a un punto único en la Tierra. Cualquier coordenada se puede convertir en una coordenada de latitud o longitud. Será entendido sin ambigüedades por sistemas GPS y otros softwares GIS y de mapeo. ¿Por qué utilizar sistemas de coordenadas? Porque envían y reciben datos entre GPS, GIS y otros softwares de mapeo y además datos e imágenes de EM basados en la web. Existen diferentes estrategias para georreferenciar los datos. En muchos casos, los datos ya puede que estén georreferenciados, como el caso del LIDAR y levantamientos basados en GPS, solo que hay que configurar la proyección. Si se está trabajando en notas de levantamiento, se necesita establecer uno o más puntos de control GPS en la travesía. Para otros tipos de datos es necesario hacer una variación de los datos a una coordenada conocida y posiblemente a una rotación. Cuando los datos ya están georreferenciados, hay una gran cantidad de herramientas que se habilitan en RoadEdge. Se puede trabajar con un GPS conectado al diseño que estamos realizando en ese momento y podemos ver dónde estamos nosotros mismos en la vista plano perfil. También se pueden importar imágenes de fondo de Live Maps, al igual que datos DEM de fondo también de Live Maps. Además, podemos exportar a Google Earth y también podemos exportar a Avenza Maps. Pero bueno, ya Humberto será la persona encargada de mostrarles todas estas funciones muchísimo mejor.
Así que quiero darle la bienvenida a nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero. ¿Estás aquí, Humberto? Sí, Chadia, muchas gracias por la introducción y me confirma, por favor, si ven mi pantalla o todavía no. Ah, aquí yo creo que ya. Perfecto. Ya vemos la pantalla. Ok, gracias. Entonces, Gracias. el día de hoy vamos a crear un diseño preliminar de una vía de acceso a un lote semirural y todo esto va a ser con énfasis en el concepto de georreferenciamiento de los datos. El primer paso va a ser la creación de una superficie tridimensional a partir de datos DEM. Esto se refiere al modelo digital de elevación. El segundo paso va a ser agregar los límites de las propiedades y una imagen de fondo obtenida de la aplicación Live Maps. Posteriormente vamos a agregar manualmente un alineamiento horizontal y pasando al módulo de location o ubicación vamos a agregar unas curvas horizontales. Eso también se podría hacer en el módulo de terrain. Posteriormente vamos a exportar nuestro diseño a la plataforma Avenza, que puede correr en dispositivos portátiles, bien sea tabletas o teléfonos. Les voy a mostrar cómo se agregarían puntos de referencia y datos del campo, así como fotografías. Y por último vamos a importar estos datos de campo nuevamente al Road Engine. Por último vamos a presentar el proyecto en el módulo de Multiplot. Entonces, como primera medida vamos a generar una superficie tridimensional. Para esto, en el módulo terreno vamos a abrir los datos de elevación los vamos a tomar de una nube de datos LIDAR o LiDAR. Acá escogemos todos los archivos disponibles y vamos a abrir este archivo que es .laz. Como vemos acá, la aplicación escoge los puntos tipo ground o terreno por defecto y vamos a examinar el archivo. Esto nos va a decir más o menos cuántos datos de terreno tenemos disponibles para trabajar. Acá nos muestra que tenemos más o menos 2.2 millones de puntos. Vamos a hacer una pequeña reducción de los puntos. Vamos a leer más o menos uno de cada 10 puntos. Esto no es realmente relevante en este momento para esta demostración, pero la parte de georreferenciación se hace en esta pestaña de proyección. Tenemos un sistema de coordenadas inicial y un sistema final. En el sistema vemos que el sistema inicial está totalmente indefinido y esto es de esperar en los datos LiDAR. Para esto vamos a ver de dónde obtuvimos esta nube de datos LiDAR. Les voy a mostrar una fotografía tomada de un sitio web. Generalmente los entes gubernamentales son los que proporcionan este tipo de datos. En este caso, el proyecto está ubicado en una de las provincias atlánticas de Canadá. Acá en esta área vemos la rejilla de los datos LiDAR. En este caso, están distribuidos
en una cuadrícula de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Nuestro proyecto está ubicado en esta cuadrícula y acá podemos ver la información de georreferenciamiento. Vamos a trabajar en una proyección NAD 83 y con un sistema de coordenadas dado por el código EPSG 2953. Esto se refiere al grupo europeo de survey de petróleos y es común que los datos vengan con este tipo de georreferenciamiento. Acá vemos otros datos de la nube de LiDAR. Por ejemplo, la densidad de puntos es de 6 por metro cuadrado, la versión, etcétera. Teniendo estos datos, ya los podemos referenciar. En este caso, los sistemas de coordenadas por defecto son latitud y longitud, o sea, los geográficos, el UTM y otros planos principalmente para Estados Unidos. En este caso, vamos a agregarlo desde el código EPSG, que habíamos visto que era el 2953. Estos son los datos de la proyección. Y vamos a realizar una transformación de coordenadas a un sistema más conocido que es el UTM. Y sabemos que está en la zona o el uso 20N. Vamos a utilizar el sistema métrico y vamos a generar la superficie. Aquí va a aplicar la transformación de coordenadas. Acá estamos leyendo los puntos de la nube LiDAR. Vamos a seleccionar todos los puntos. Y acá los tenemos. Vamos a generar la superficie tridimensional . Esta sería la vista de planta con los contornos o curvas de nivel, y esta sería la vista tridimensional. El siguiente paso sería crear una imagen de fondo para nuestro proyecto. En este caso, escogemos el marco de los datos LiDAR y vamos a usar la aplicación de Live Maps. Acá podemos ver el área y vamos a escoger solamente el área de interés de esta forma. Y procedemos a guardar la imagen, aumentamos la resolución. Y aquí vamos a proceder a guardar la imagen.
comprobamos los datos de la georreferenciación. Y vemos que la imagen se ha agregado como fondo. Vamos a volver a generar la superficie TIN y en este caso vamos a quitar los contornos. Y vamos a proceder a cambiar el factor de desteñido de la superficie. Está en el 50%, lo vamos a dejar con la calidad plena. Ya podemos deshacernos del marco de los datos. Y vamos a proceder a guardar nuestra superficie TIN. Vamos a llamarla topo. El siguiente paso es agregar las líneas de los límites de las propiedades. Esto generalmente se obtiene de las autoridades municipales, de oficinas de catastro, y en este caso son archivos tipo shape. Les voy a mostrar. En general, casi todos los archivos tipo shape ya están totalmente georreferenciados. Si vemos, si abrimos este archivo, podemos ver que él contiene todos los datos necesarios para georreferenciar este archivo. Vamos a abrir un nuevo archivo de terreno. En este caso, a partir de un archivo shape. Vemos que está totalmente georreferenciado. Estos son los límites de las propiedades y les voy a cambiar el tipo de letra, disculpen, el tipo de línea. Esto lo hacemos acá. Y el color. Y guardamos este archivo también como límites. Vamos a regresar al archivo topo que acabamos de crear. Acá lo tenemos y le vamos a agregar en el fondo las líneas de los límites de los lotes. De esta forma. Tenemos nuestra superficie tridimensional, tenemos el fondo esto nos ayuda mucho para ubicarnos en el sitio, y tenemos los límites de las propiedades. El siguiente paso es agregar las tangentes para crear el eje de la vía o la línea central de la vía. Esto se podría hacer también en el módulo de ubicación o location, pero personalmente me gusta hacerlo acá en el módulo de terrain. Para esto vamos a crear
un nuevo elemento. Vamos a quitar la propiedad de elevaciones de manera que los puntos que agreguemos, ellos van a tomar su elevación de los datos LiDAR y lo vamos a crear con el mouse. Entonces vamos a trabajar más o menos a crear una vía de acceso desde esta vía existente en este lote y hasta este punto donde hay un sitio ya preparado para una construcción. Entonces empezamos a agregar puntos de esta manera. Como lo dije anteriormente, estas simplemente van a ver las tangentes que van a ser unidas por los segmentos de círculo para construir el eje de la vía. De esta forma también le voy a cambiar el tipo de línea y el color. Bueno, aquí lo tenemos y estamos listos para ir al módulo de ubicación o location y seguir en el proceso del diseño. Acá abrimos nuestra superficie TIN. Vemos que está seleccionado el elemento que creamos como eje de la vía. Vamos a utilizar una plantilla estándar para las secciones transversales. Y aquí tenemos las vistas que se abren por defecto en el módulo de Location. Es una vista de planta, una vista de sección transversal y un cuadro de una ventana de datos. En este caso, en la vista de planta, también podemos agregarle los fondos que creamos previamente. Acá en fondo podemos añadir primero que todo la imagen. Vamos a dejarla igualmente a plena resolución. De esta forma. Es posible también agregar los límites de las propiedades. Vamos a moverlos hacia el final, hacia la parte inferior, desplazar hacia abajo. Y le vamos a cambiar, a ver, de esta manera. Acá tenemos nuestro, disculpe, nuestro alineamiento horizontal. Esta disposición que vemos acá de la vía está basada en esta sección transversal.
Acá podemos tomar hacer una medición rápida para saber más o menos la dimensión de la vía. Es una plantilla estándar de más o menos 7.2 metros de ancho. Estas líneas en azul serían los bordes de la vía y esta en rojo son las tangentes que vamos a unir ahora al crear las curvas horizontales. Para esto vamos al panel de curvas horizontales y empezamos a hacer el recorrido del alineamiento mediante esta flecha y empezamos a aplicar los arcos de círculo. En este caso tenemos un radio por defecto de 200 metros. Esto es totalmente configurable y depende de las necesidades del proyecto, y en vías de digamos urbanas depende también de velocidad máxima permitida, etcétera. Vamos aplicando los arcos de círculo. En este caso me dice que el radio por defecto es muy grande. Continuamos aplicando los arcos. Acá voy a quitar las etiquetas para que podamos observar las curvas, y ahora sí tenemos el eje de la vía totalmente definido. El siguiente punto es que vamos a ir al terreno y vamos a agregar unas notas de campo que van a estar totalmente georreferenciadas también, y posteriormente las vamos a importar nuevamente en nuestro diseño preliminar. Para esto vamos a la herramienta de Multiplot, que es el módulo de salida. Elegimos un tamaño de papel y un formato predeterminado, aunque lo podríamos crear desde cero. Pero en este caso vamos a usar los formatos predeterminados. Uno de planta y perfil, en este caso. Y acá tenemos el área que nos interesa para llevarla al campo. Para transferir nuestro diseño al dispositivo móvil, guardamos nuestro diseño en el formato de la plataforma Avenza. De esta manera. Lo que se crea aquí es simplemente un archivo tipo zip, el cual podemos transferir al dispositivo móvil. En este caso, el ejemplo está hecho en un iPhone. Simplemente se envía lo podríamos enviar por correo electrónico, o bien transferirlo por un cable USB al teléfono. Entonces, les voy a mostrar cómo sería más o menos, cómo se vería esto en el teléfono.
Este punto azul está mostrando la posición actual del dispositivo y aquí vemos nuestro alineamiento. En esta plataforma Avensa es posible insertar marcadores y agregarles etiquetas relativas al diseño, incluso fotografías. Acá vemos cómo se va guardando la información y para cada punto de referencia obviamente tiene sus datos de coordenadas. Acá seguimos viendo, estamos recorriendo el alineamiento y seguimos agregando marcadores y fotografías. Cuando tengamos todas nuestras notas de campo, guardamos el archivo en formato KML, que es compatible con Google Earth. Una vez tengamos listo nuestro archivo, regresamos al módulo de Terrain y abrimos el archivo. El archivo ya lo teníamos creado previamente, lo voy a abrir acá. Hay que definir nuevamente la proyección, dado que está, como vemos aquí, en coordenadas geográficas. Vamos a aplicar una transformación a UTM y en la zona 20 norte también se le dice uso. Y aplicamos la transformación. En este ejemplo solamente le tomaron 4 o 5 puntos. Vamos a tratar de verlos acá y les voy a cambiar el tipo de símbolo para que se puedan ver. Así como el color. Acá los tenemos. Les voy a agregar las etiquetas originales que se les habían agregado. En este caso son etiquetas definidas por el usuario totalmente. Y el atributo que usa Avensa es el nombre de la capa. Voy a escoger el atributo de nombre de la capa. Acá tenemos la información que se les había agregado en el campo a cada uno de los marcadores. Y vamos a guardar este archivo de terreno como datos de campo. Una vez hecho esto, volvemos al módulo ubicación o location. Y vamos a importar nuestras notas de campo.
en plena resolución también. Bueno, acá tenemos nuestro diseño preliminar con el eje de la vía totalmente definido y con nuestras notas y marcadores de campo totalmente georreferenciadas. Acá los podemos ver. En este punto podemos trabajar con Location y Google Earth simultáneamente. Acá les voy a mostrar cómo se puede complementar el trabajo entre las dos aplicaciones. Acá tengo el mismo archivo en Google Earth. Y vemos cómo se complementan entre ellos. Con la facilidad de que podemos ver en cada punto de interés las fotos que le habíamos agregado del mismo para facilitar nuestro diseño final. El siguiente paso para un diseño, digamos, real sería venir a la ventana de perfil y hacer el alineamiento horizontal. Realmente este no es el objetivo en esta charla, pero les voy a indicar más o menos cómo sería. Se insertarían manualmente unos puntos de intersección verticales y mostrando en etiquetas un dato muy importante que es el de las pendientes. En este caso no es crítico porque el terreno es muy plano realmente. Digamos, tiene una pendiente general del 3%, pero en un diseño en terreno montañoso esto es bastante importante. Y acá tenemos nuestro diagrama de movimiento de tierras y vemos que si insertamos un punto, el diagrama varía dinámicamente. También es posible ir mirando los costos de movimiento de materiales. Acá vamos a recalcular los costos. Y vemos que cada que hay un cambio en el diseño, los costos se actualizan en forma totalmente dinámica. Esta parte es muy útil para los diseños preliminares para tener un estimado del costo total, pero realmente no es el objetivo de esta charla. Finalmente, para presentar nuestro proyecto vamos a Multiplot
Vamos a añadir un capítulo nuevo en blanco y generalmente hay una hoja para presentar el proyecto, otras hojas para vistas de planta, perfil y movimiento de materiales y otra hoja de secciones transversales. Acá podemos ver todas nuestras secciones transversales. Esto es totalmente configurable. Bueno, esta es básicamente la presentación de hoy. No sé si tengan se hayan enviado algunas preguntas por el chat. No sé, Chadia, si tengamos Sí, algunas preguntas. sí, ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Sí, tenemos unas preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo se puede comprobar si la superficie de trabajo está bien georreferenciada? bueno, el primer paso, obviamente, es una vez que se importan los datos, venimos a configuración, configuración de módulo y proyección. Si los datos están georreferenciados, acá no nos va a mostrar. De lo contrario, va a definir que la proyección es no definida. La mejor forma para comprobar si los datos, si estamos trabajando en el lugar, digamos, correcto, es usando Google Earth. Para eso, el módulo Terrain cuenta con una herramienta que les voy a mostrar a continuación. Vamos a abrir la superficie inicial de topo y le vamos a quitar el fondo, por ejemplo, y los límites. Y voy a volver a generar la superficie. En este caso, con los contornos o líneas de nivel, curvas de nivel. En este estado podemos venir a inicio y vamos a exportar todos los elementos a Google Earth. Voy a repetirlo porque tenía abierto otro archivo. De esta forma, teniendo los contornos o curvas de nivel desplegados, es fácil determinar si ellos coinciden con algunos elementos del terreno para saber si estamos trabajando en el lugar adecuado. Esto es mucho más evidente en terrenos montañosos, es más fácil ver las coincidencias, pero esta es una de las formas de saber si estamos trabajando en el sitio adecuado. ¿Alguna otra pregunta tenemos, Chadia? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar los códigos EPSG? Estos códigos, como les dije anteriormente, se refieren al Grupo Europeo de Survey de Petróleos y hay bastante información sobre ellos en Internet. Simplemente se hace una búsqueda en Google
buscando preguntando por la zona de interés y aparecen unos listados de estos códigos. Una vez aplicado el código EPSG, es conveniente hacer una transformación de coordenadas para las coordenadas de salida y transformarlas siempre al sistema UTM, que es uno de los más conocidos mundialmente y obviamente para todo tipo de cálculo en RoadEng se recomienda hacerlo sobre coordenadas cartesianas en vez de coordenadas geográficas. Perfecto. Creo que esto ya es todo. Oh, no, perdón. Aquí acaba de entrar una pregunta más. ¿Cómo saber la zona UTM de un lugar? El método más sencillo es buscar si uno más o menos tiene idea de dónde está ubicado el lugar geográficamente, lo puede ubicar acá en Google Earth y acá en esta zona inferior se puede configurar tanto para coordenadas geográficas como cartesianas, y una vez se tenga este par de latitud, longitud, podemos venir acá, configuración de módulo, acá, y buscar en este listado los rangos, estos rangos de longitud, y rápidamente se puede determinar la zona o el uso que debemos usar para configurar el módulo de terrain. Ok. Creo que esto, pues, no hay más preguntas por ahora. Entonces, sí, les agradezco mucho su atención y que tengan buena tarde. Gracias, Humberto. Buena tarde para todos y si tienen más preguntas nos pueden escribir a nuestro correo electrónico support@softtree.com o latinamerica@softtree.com. Cualquier pregunta, muchas gracias y como les dije al principio de la sesión, este webinar estará en nuestro canal de YouTube y todos ustedes recibirán un link a un vínculo a sus correos electrónicos en en un par de horas. Muchas gracias a todas y a todos. Buena tarde. Adiós. Muchas gracias por ver nuestros videos. Asegúrate de suscribirte en la parte de abajo y déjanos saber si te ha gustado. Gracias.